Continúas viendo Nada que Ver. Hola, volvemos con Nada que Ver y con un invitado muy interesante para hablar de un tema aún más interesante. Estamos hoy con Alejandro Fernández, él es programador y representante en este caso del Festival de Cine Radical, que muy prontito empieza aquí en La Paz. Nos va a contar una serie de detalles porque además coincide, no sé si es una mera casualidad o algo más, como una época de festivales. Acaba de realizarse el FENAVID, el Festival de Video de Santa Cruz, se está por llevar a cabo, si no me equivoco, el Festival de Cine de Oruro, y bueno, aquí tenemos al Radical, que además cumple 10 años. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Estamos muy felices porque ya el Festival de Cine Radical cumple 10 años, como bien lo decías. ¿Qué es el Festival de Cine Radical? Tiene un nombre muy potente, que hasta te puede apabullar un poco, y tiene varias secciones, si no me equivoco. El Festival de Cine Radical es un festival que nace un poco desde abajo, ¿no? Intentamos mostrar obras que generalmente no salen a la luz, no son tan comerciales, no nos interesa lo comercial, lo hollywoodense. Una selección que va un poco más a obras, por ejemplo, de corte experimental, obras que te narran procesos, por ejemplo, seriales. Es interesante ver cómo diferentes tipos de obras se están produciendo en Bolivia, pero por diferentes filtros no llegan a veces a las pantallas. Entonces el festival ahí tiene como esta convocatoria que aglutina otro tipo de cine. Nos llegan obras donde, no solamente nacionales e internacionales, una cineasta que ha filmado el mar y durante 10 minutos tienes tomas de desenfoque de olas. Ya. No son narrativas, no están tal vez intentando contarte una historia como tal en 3 actos con principio de desarrollo final. Principio de desarrollo final, pero te muestra una exploración detrás, te muestra un pensamiento detrás, el por qué estamos haciendo las obras así. De paso, ¿por qué no les decís películas? Bueno, no hacemos la distinción tampoco entre largometrajes o cortometrajes, son obras. Nos interesa también tener esta marcada forma de mostrar de que los géneros como tales, ¿no? Documental, ficción, bueno, son construcciones al final. Entonces tenemos obras que se salen un poco de los esquemas. De los esquemas, entonces empezar a encasillarlas es otra vez redundar en eso, ¿no? Tampoco discriminamos mucho entre si hay nacionales o internacionales. Tenemos secciones distintas, pero sí nos interesa como aglutinarlas también y ver qué podemos encontrar de similar entre países, por ejemplo. Sección Bolivia Radical. Tenemos una sección que es Bolivia Salvaje, que nació el 2019-2020. Es una sección mucho más política. Tenemos una sección Bolivia Internacional. Tenemos una sección, por ejemplo, venidera, que va a tratar sobre Colombia y sobre un proceso más creativo y igual experimental en Colombia. Igual hay obras que, no sé, por ejemplo, te pueden hablar de otros temas. Por ejemplo, estamos haciendo una reposición de Dependencia Sexual de Rodrigo Bellot, que ya lleva 20 años. Sí, ¿no? Sí, justamente cumplió 20 años. Entonces, obviamente, ese tipo de obras nos interesa, ¿no? Y nos interesa también darle un foco ahí. Estamos generalmente acostumbrados a ver un cierto tipo de cine, ¿no? Estamos acostumbrados a incluso esperar ciertos tiempos. Nos escapamos un poco de eso. Son pelis a veces que rompen con todos estos esquemas. Y es interesante poderlas ver en un esquema más global, poderlas ver con los realizadores, realizadoras, poder también tener esta interacción, ¿no? El Radical es un poco eso. Alguien que va a ver o que está esperando ver la nueva de Marvel, ¿puede ir al Radical? Por supuesto. ¿Por qué tendría que ir? Yo creo que aquí hay nichos, ¿no? Y hay públicos mucho más abiertos, películas que tienen mucha más
publicidad, que tienen, por ejemplo, Barbie, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? Que son películas extranjeras que han tenido un éxito en taquilla, que han tenido una enorme difusión, notas, publicidades, incluso, ¿no? las muñequitas de Barbie, que son parte de, que aportan a la película. Cuando uno hace una película, si bien importante, pero de bajo presupuesto, más pequeña, a veces no tienes esa, ¿cómo llamarlo? Publicidad constante, ¿no? Es difícil llegar a una pantalla en algunos casos. Nosotros, en cierto sentido, remediamos estas obras, las mediamos para que lleguen a ti, lleguen a un público, tú las puedas ver y puedas decir, oye, yo no sabía que se hacía esto en Bolivia. No sabía que esto estaba tan vigente, no sabía que habían realizadores que se están preocupando por estas temáticas. Obviamente nuestras proyecciones son gratuitas en la gran parte. Vamos a tener una sede en el MUSEF, vamos a tener una sede en el Parque de las Culturas, en la Pachamama, que se llama por el Teleférico Rojo. Vamos a tener una sede en la Cinemateca Boliviana, aquí en La Paz. En el Alto vamos a tener una sede igual en la Huaynatambo, en la radio Huaynatambo. Y estamos gestionando sedes en Cochabamba, en el Martadero. Exceptuando una o dos que son largometrajes, en los cuales las salas, sobre todo en la Cinemateca, nos piden una contraparte, ¿no? Pero el costo es relativamente, es accesible. ¿Cuántos? Unos 20 bolivianos por entrada. ¿Cuántas películas, cuántas obras se pasan en una proyección en la Cinemateca? Hay que tener en cuenta que tenemos obras que duran 4 minutos, como obras que duran 18 minutos. Ok, pero más o menos un promedio. Más o menos son unas 15. Vamos a tener únicamente el largometraje, van a estar los realizadores y va a haber una charla posterior. Vamos a tener 2 reposiciones de estos como alrededor de 15 obras que se las van a pasar de corrido. Y entonces tú vas ese día a la proyección y te sentás, empieza con una y terminas viendo 14. Tenemos un cuerpo de gente que ha venido a interpelar este tipo de formas de hacer cine. Nos gusta también mucho recibir obras y ver que se están haciendo cosas de una forma alternativa, de una forma que no es hegemónica, ¿no? Y que te presenta otro tipo de ver, otra forma de ver el mundo. El Festival de Cine tiene también una ala que es más formativa, la Escuelita de Cine. Son talleres gratuitos que van a hablarte, por ejemplo, de falso documental, de rotoscopía, ¿no? Cómo realizar rotoscopía, ir y aprender a hacer, aprender a trabajar archivo y hacer documentos. Me comentaba que se va a hacer a lo largo de varios meses, desde noviembre hasta marzo, creo, del año próximo. Ah, claro. En ese sentido tenemos, los festivales, como bien sabrás, son periodos de tiempo bien específicos, una semana, 3 días, ¿no? Sí. Estamos cuestionando un poco qué valor tiene hacerlo todo comprimido. La gente a veces no puede ir y te pierdes de la obra y dices, bueno, próximo año tal vez podré ir. Queremos hacer, en vez de una semana, 6 meses. Queremos extender de la vigencia del festival y darnos el tiempo de proyectar más obras, de tener más espacios, llegar a más lugares. Ahora estás viendo Nada que Ver.